Buenas tardes, mi nombre es Tania Vega Quesada. Soy psicóloga especialista en la problemática de drogas de la ONG CEDRO. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante importante en lo que respecta a la intervención en la problemática de drogas. Es el tema de procesos y metodologías de intervención comunitaria. Muy bien, vamos a ver el tema. Entonces, para iniciar este tema es necesario separar estos dos conceptos en los cuales vamos a trabajar, que es el tema de procesos y de metodologías. Entonces, empecemos con proceso. Gramaticalmente, la palabra proceso nos hace referencia a un conjunto de pasos, de acciones que nosotros seguimos y que van hacia adelante, justamente hacia la consecuencia de algo. Dentro del argot de la psicología, dentro del glosario psicológico, se usa bastante lo que es la palabra procesos. Para la intervención en drogas, nosotros tomamos la palabra proceso como un conjunto de actividades que influyen en los aspectos del desarrollo humano y que se vinculan a la variable biológica, la psicológica y la social. ¿Qué queremos decir con esto? El ser humano es un ser que se ve de forma integral. Entonces, tenemos que considerar los aspectos biológicos, fisiológicos, anatómicos, tenemos que considerar los procesos psicológicos que se circunscriben al ser humano y tenemos que considerar el proceso de socialización. Entonces, estos procesos se dan en el contexto de un ser humano integrado dentro de estos tres aspectos. A su vez, también dentro de lo que es el concepto de procesos para el cual nosotros estamos tomando en cuenta para la intervención en drogas, tenemos que los procesos están relacionados justamente y contribuyen a que el ser humano se adapte al contexto o distintos contextos que forman parte de nuestra realidad. El proceso de ajuste que tiene el ser humano también es algo que debemos tomar en cuenta para la intervención en drogas. El otro concepto que trabajaremos en esta unidad es el tema de metodologías. Nosotros lo hemos definido ahí como las maneras de identificar, asociar y aplicar cada proceso. Como bien sabemos, dentro del proceso de investigación, la metodología es el conjunto de métodos, de estrategias que nos llevan a conseguir un fin. Entonces, es el cómo nosotros vamos a trabajar, cómo nosotros vamos a aplicar estas metodologías dentro de los distintos procesos psicológicos. Entonces, ¿qué nos va a permitir estas metodologías, estas estrategias? Que nosotros debemos estar en la capacidad de seleccionarlas adecuadamente. Nos va a permitir optimizar el mejoramiento de nuestras capacidades, destrezas y habilidades para un eficaz afronte frente a la oferta del consumo de drogas. En este caso, nosotros nos estamos formando como profesionales y en el futuro como facilitadores, justamente. Entonces, la aplicación de la metodología nos va a permitir facilitar procesos de desarrollo de la personalidad, de desarrollo de capacidades, de desarrollo de habilidades, orientadas, en este caso específico, a disminuir justamente el consumo de drogas, ¿cierto? A que la persona pueda reaccionar de forma adecuada ante la oferta del consumo de drogas. Entonces, vemos lo siguiente, que es el contenido temático. El contenido temático. Alrededor de estas dos orientaciones que hemos revisado, tenemos tres tipos de procesos. El proceso formativo, vamos a ir viendo paso por paso, ¿no? Concepto por concepto, pero esto es la clasificación general, el proceso actitudinal y el proceso emotivo. A nivel del proceso formativo tenemos lo que son los estilos de vida saludable, la convivencia y valores, asertividad, presión social y de grupo. A nivel del proceso actitudinal vamos a ver lo que es el tema de autoestima, lo que es toma de decisiones y resolución de conflictos. Y a nivel de lo que es el proceso emotivo vamos a ver el tema del estrés, inteligencia emocional y control de emociones. Muchas de estas palabras que yo he mencionado ya son cuestiones con las que
estamos muy familiarizados, ¿no? Dentro de la carrera se trabaja mucho estos temas, pero la idea es justamente poder sistematizar el conocimiento que nosotros tenemos para poder orientarlo a la intervención en la problemática de drogas. Entonces vamos a ver el primer proceso, ¿ya? Tenemos acá justamente paso por paso cada uno de los conceptos, de los subtítulos del tema que debemos tomar en cuenta. Entonces vamos a trabajar la salud mental, los estilos de vida saludable, el tiempo libre, la comunicación, la presión social y de grupo, la autoestima, la toma de decisiones, solución de conflictos, manejo del estrés y mecanismos de defensa. Estos conceptos que nosotros tenemos acá, estos 10 conceptos que nosotros hemos planteado, justamente nos sirven en la temática de intervención en drogas. Sabemos que los procesos son infinitos, pero nosotros consideramos estos conceptos para lo que es la intervención en drogas. Entonces, empezamos con salud mental. Salud mental también es un concepto conocido para nosotros, es un concepto que ha evolucionado justamente a lo largo de la historia. En un principio se consideraba que la salud mental era la ausencia de la enfermedad mental, pero ya desde los últimos años, ya desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud ha ido cambiando el concepto y no solamente se da como una ausencia de enfermedad, sino también se da como un estado de bienestar, tanto físico, tanto psicológico y tanto social. Es una integración de estos estados. Entonces, la salud mental es un estado de bienestar que justamente contempla esos tres aspectos de la vida del ser humano. También tenemos que la Organización Panamericana de la Salud considera también desde el año 2001 un concepto similar a este. Pero para el caso de nosotros queremos hacer énfasis en el tema de salud mental comunitaria. Entonces, definimos acá un pequeño esbozo de lo que sería la salud mental comunitaria, que es la capacidad de adaptarse al cambio, hacer frente a la crisis, establecer relaciones satisfactorias con otros miembros de la comunidad y encontrarle un sentido a la vida, ¿ya? Entonces, dentro de la intervención comunitaria, en la problemática de las drogas, nosotros apuntamos justamente a desarrollar un entorno saludable. Entonces, los entornos saludables están basados justamente en que los individuos gocen de salud mental, ¿no? En que los individuos puedan tener un estado psicológico equilibrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? La salud mental como tal, ¿qué nos va a determinar? ¿Para qué es necesario que la persona pueda tener un estado de salud mental equilibrado, un estado de bienestar, tanto a nivel individual y por ende a nivel comunitario y también viceversa? Determina la integridad de las funciones psíquicas superiores, la conciencia de sí, la autovaloración, la autocrítica, la autorrealización, la intra y cosmovisión, autonomía individual y social en función del devenir. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que goce de una adecuada salud mental va a poder cumplir sus metas, va a poder tener un mejor manejo de decisiones, va a poder también a su vez aportar justamente al desarrollo de su comunidad y convertirse en un agente de cambio, en un agente que aporte, en una persona que se oriente al desarrollo y no viceversa. Por el contrario, cuando no tenemos en cuenta el concepto de salud mental, van a haber todos los procesos contrarios, ¿no? Se da lo que es la problemática de drogas. La problemática de las drogas es justamente un factor de riesgo con lo que es la salud mental. La problemática de las drogas disminuye las capacidades y genera problemas no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Entonces, entendamos que existe una permanente interacción entre la comunidad y el individuo, ¿ya? Entendamos la salud mental comunitaria como una permanente interacción entre el individuo y su comunidad. El siguiente punto que vamos a trabajar son los estilos de vida saludables. ¿Qué quieren decir los estilos de vida saludables? Quiere decir las formas, las acciones, las costumbres que las personas desarrollamos
orientadas hacia una mejora de la salud, orientadas hacia un buen desempeño físico, mental, social, etc. ¿Qué quiere decir? Están además relacionados con una red social que, como bien lo dice ahí, impulsa el cumplimiento de las tareas de la salud integral personal, donde el psicólogo es un agente activo de salud, a través de estrategias educativas que promuevan lo siguiente. ¿Qué quiere decir acá? Adquirir una actitud positiva hacia la salud, adquirir conceptos, hábitos y costumbres sanas, promocionar y mantener la salud, contrarrestar los factores de riesgos asociados con el desarrollo de conductas poco saludables. Entonces, hemos hablado anteriormente de lo que es la salud mental. Entonces, los psicólogos justamente somos agentes de salud. Ahora, tenemos que entender la salud más allá del contexto hospitalario, más allá del contexto médico. Tenemos que entender la salud en el sentido amplio, en el sentido comunitario, en el sentido social. Entonces, asociado a eso, tenemos lo que son los estilos de vida saludables. Es cuando tenemos que hacer un diagnóstico e identificar cuáles son esas conductas que están aportando justamente al desarrollo de la persona y cuáles son esas conductas que están disminuyendo su equilibrado estado de salud mental. Entonces, lo primero que mencioné, adquirir una actitud positiva a la salud. Las personas muchas veces no están acostumbradas a tener una actitud positiva hacia la salud. De repente, por el grupo etario en el cual se encuentren, mientras más jóvenes son, tienen una percepción mucho más suave, digamos, por decirlo de alguna manera, de lo que es la salud. No existe mayor preocupación justamente porque no hay una sintomatología física o no existe una visión a largo plazo aún. Entonces, la idea es que tenemos que promover una actitud positiva hacia la salud, porque por ahí partimos para lo que es la prevención del consumo de drogas. Entonces, las drogas son conductas insaludables, pero si promovemos salud, vamos a disminuir el riesgo de su consumo. Lo siguiente es adquirir conceptos, hábitos y costumbres sanas. Por ejemplo, el solo hecho de poder dormir cierta cantidad de horas, de comer a cierto tipo de horas, de poder practicar deporte, de tener hábitos, costumbres sanas, de no comer comida chatarra, quizás de poder conocer cuáles son los alimentos buenos, los alimentos malos, de realizar actividades saludables, de tener un buen ambiente familiar, de que las mismas personas también sean agentes de salud en su comunidad. Es lo que nos apoya justamente en disminuir el riesgo del consumo de drogas. Entonces tenemos que promocionar estilos de vida saludables, tenemos que promocionar costumbres sanas, tenemos que promocionar hábitos sanos en las personas. ¿Qué más? Justamente lo que dice ahí, promocionar y mantener la salud. La tendencia en el sistema de salud desde hace varios años es trabajar lo que es la promoción de la salud. Esto apuntando a que el tema de las enfermedades representa un tema de salud pública, una preocupación porque van aumentando las enfermedades, muchas de ellas producidas por el consumo de drogas, lo que es el tema del cáncer, etc. Y eso representa un gasto, quizás que se puede haber evitado, ¿no? Un gasto, si vale decirlo de alguna forma, innecesario. Entonces, los sistemas de salud están trabajando todo lo que es el tema de promoción de la salud, o sea, trabajar con personas sanas de tal manera que podamos mantener un buen estado equilibrado, de tal manera que podamos instaurar hábitos saludables y de esa forma a largo plazo tengamos menos enfermos en los hospitales, menos personas que estén cubriendo estos puestos en los hospitales y tengamos menos saturación justamente en la atención. Entonces la idea es poder promocionar la salud. Y como ya lo mencionaba, esto nos permite contrarrestar los factores de riesgo asociados con el desarrollo de conductas poco saludables, en este caso el consumo de drogas. Entonces, el trabajo más exitoso dentro de la comunidad no se da dando mensajes represivos contra el tema de las drogas, ¿no?
si no se da a través de la promoción de estilos de vida saludables, que si lo vemos de alguna forma, estamos dando un mensaje similar, pero lo estamos dando de forma indirecta. Lo estamos dando de forma indirecta y resulta mucho más exitoso y mucho más atractivo para el trabajo dentro de la comunidad. Entonces, hablemos de estilos de vida saludables y la misma población te va a decir cuáles son los estilos de vida no saludables. Ellos mismos se van a dar cuenta y se va a poder hacer un proceso interactivo con ellos. No vengamos a inventar la pólvora ni vengamos a imponer, sino trabajemos en base al diálogo y en base a que las mismas personas se den cuenta de lo que es positivo y lo que es negativo para su bienestar. Bien, vamos a ver el siguiente concepto, el tiempo libre. ¿Qué quiere decir el tiempo libre? En 3 palabras, en 4 palabras, las actividades de menor obligatoriedad que tiene el ser humano. Es un poco complicado mencionarlo. ¿Qué es la obligatoriedad? Estamos obligados de repente a estudiar, a trabajar, tenemos una rutina de asistir a algunos eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Las actividades que no pertenecen a nuestra rutina diaria, que nosotros estamos obligados a cumplir, a lo que está dentro de nuestra agenda, representan las actividades del tiempo libre, las actividades recreativas, ¿no? Como bien lo dice ahí. Mediante estas actividades, que no necesariamente son actividades donde uno pierde el tiempo o que no representan algo productivo para la persona, como muchas veces se le ve, dentro de esas actividades vemos que la persona puede adquirir conocimientos, desarrollar capacidades motrices, capacidades intelectuales, capacidades socioafectivas que le van a permitir un mejor desarrollo. Entonces, es importante que nosotros como promotores comunitarios, como interventores comunitarios, podamos transmitirle a las personas un mensaje de organización. ¿Qué quiere decir? Así como tenemos nuestras actividades, que son trabajar, estudiar, qué sé yo, también tenemos que dar la oportunidad a actividades recreativas de buen uso del tiempo libre. Ahora, pongo énfasis en el tema de buen uso del tiempo libre, porque si analizamos, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, que son la población que generalmente presenta un mayor nivel de riesgo, ¿cuánto es el tiempo libre del cual disponen los adolescentes? ¿Cuánto es el tiempo libre? Si tenemos un día de 24 horas, pongámonos a ver cuánto es el tiempo libre que puede tener un adolescente. Y eso si contamos que los sábados y domingos que no van a la escuela. ¿Cuánto tiempo libre puede tener un adolescente? Si de repente tiene 8 horas para dormir, si de repente el resto del tiempo tiene que ir al colegio, las horas que le dedica al aseo, las horas que le dedica a hacer las tareas, las horas que le dedica a comer. Haciendo un promedio de eso tenemos alrededor de unas 20 horas. Entonces, algo de 4 o 5 horas diarias de tiempo libre. Entonces, el tiempo libre mal usado representa un factor de riesgo bastante grande. Muchos de los adolescentes o de las personas en general caen en lo que es el consumo de drogas justamente por un mal uso del tiempo libre, por la ausencia de alternativas saludables. Entonces, es importante que podamos promover actividades saludables. No solamente se trata de decirle no al problema o de satanizar el problema, ¿no? De una forma muy visceral, ¿no? Muy pasional, sino se trata de trabajar el problema proponiendo alternativas. Entonces, como profesionales, lo importante es proponer alternativas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las alternativas de estilos de vida saludable o las alternativas de buen uso del tiempo libre? Actividades que estén asociadas a los intereses, a los gustos y a las aficiones. Por ejemplo, muchas personas en la comunidad gustan de lo que es el deporte, de lo que es el arte, de lo que es actividades de ejercicio físico, de lo que es actividades de cine, etcétera, dinámicas, reuniones sociales, etcétera. Entonces, la idea es que estas actividades que normalmente las personas realizan en la comunidad, nosotros podamos adoptarlas, analizarlas y orientarlas justamente hacia un proceso más enfático. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, en la comunidad tenemos un adolescente que le gusta mucho el graffiti, ¿no?
como lo hay en muchas comunidades. Entonces, conversemos con él, trabajemos con él y realicemos grafitis, pero con mensajes preventivos y mensajes saludables en diálogo justamente con él. Entonces, esta actividad que nosotros realicemos va a llamar a otros jóvenes también a que quieran desarrollar lo mismo y así sucesivamente. Si de repente vemos que hay actividades deportivas, ¿no? Lo que popularmente se denomina pichangas. Entonces hay actividades deportivas, pero después de las actividades deportivas las personas consumen alcohol. Entonces hay que hacer aquí también un poco conocer de lo que es antropología, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo antropológico de inmersión en la comunidad. Entonces ver en qué horarios de repente se desarrollan estas actividades deportivas, compartir con ellos, reunir a jóvenes con otros jóvenes, de repente poder por ahí invitar algo que no sean bebidas alcohólicas y darles una visión, una alternativa diferente a los chicos y a las personas que viven en la comunidad. Luego dice ahí, esto tiene que ser planificado. Como les decía, para poder planificar las actividades, el buen uso del tiempo libre, entonces primero tenemos que conocer, porque no todas las actividades son atractivas para todas las personas, para todos los jóvenes. Entonces es importante que podamos conocer, que podamos identificar cuáles son esas actividades que me van a generar más éxito. Entonces de repente el deporte, que es una actividad que genera mucho éxito, eso depende de dónde, en qué comunidad, en qué contexto estemos trabajando. De repente el arte, la música, el baile, la danza, qué sé yo, el ejercicio físico, el ciclismo, qué actividades me van a generar más éxito dentro de esa comunidad, porque no todas las actividades gustan a todos, pero el mensaje que se tiene que dar es que justamente el tiempo libre en el cual yo puedo recrearme, en el cual yo puedo divertirme, pero a la vez puedo aprender, ¿cierto? Entonces, para eso somos facilitadores, para que a la gente pueda divertirse, pueda hacer un buen uso, la pase bien, pero a la vez está aprendiendo y está aportando a su desarrollo humano. Y es así que si las personas se mantienen ocupadas, se va a disminuir el riesgo del consumo de drogas. Porque si de repente tengo 5 horas diarias donde no hago nada, voy a la esquina y en la esquina están consumiendo drogas y voy una vez por curiosidad, luego voy al segundo día, al tercer día y ya se vuelve un hábito de mi rutina diaria el ir con estas personas que están consumiendo drogas porque no encuentro otras alternativas. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros incidir en el trabajo. ¿Qué más? Algo muy importante también es el tema de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Dentro de la comunicación, que es este proceso de intercambio de información, de intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, o como lo ven en el gráfico, un transmisor y un destinatario, tenemos que existen distintas formas de comunicación, ¿no? Distintas formas de comunicación. La idea es que nosotros podamos llegar a tener una comunicación asertiva, pero existen conductas comunicativas que no son las más adecuadas. Entonces, tenemos una comunicación pasiva, una comunicación agresiva, una comunicación manipuladora y finalmente la comunicación asertiva, que es a la cual nosotros queremos llegar. ¿Qué quiere decir la comunicación pasiva? Es una comunicación que no es realmente una comunicación, porque la persona no tiene la capacidad de poder expresar sus sentimientos, pensamientos, etc. Ahora, si vemos esto dentro del tema de la problemática de las drogas, ¿qué quiere decir? Cuando una persona no tiene la capacidad justamente de expresar sus problemas, ¿no? De decir qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, esta persona tiene un mayor riesgo de poder caer en lo que es el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas necesarias o las personas, su grupo, que puede por ahí tener un grupo de apoyo, un grupo de soporte, no va a lograr recibir el mensaje. ¿Qué más? Está la comunicación agresiva. Está la comunicación. ¿Qué es la comunicación agresiva? Es cuando la persona, si bien es cierto, comunica las cosas que siente, pero no lo hace de la manera adecuada. Lo hace de una manera en la cual es muy visceral, muy pasional. Es una persona que dice las cosas tal y como se le vienen a la cabeza, como lo siente,
quizás con palabras subidas de tono, etcétera, etcétera. Es una persona que te comunica las cosas y te dice lo que piensa, lo que siente, lo que cree, todo, pero no de la manera más adecuada. Entonces, de repente no tiene el sentido empático de ponerse en el lugar del otro, de pensar lo que la otra persona puede sentir de repente con la forma en la cual comunica. ¿Ya? Es una persona muy que te puede decir muchas cosas, pero que sin embargo no lo hace de la manera más adecuada, no tiene un control adecuado de impulso. Finalmente tenemos a la persona manipuladora dentro de lo que son la comunicación, lo negativo, las negativas formas de comunicación. ¿Qué quiere decir una comunicación manipuladora? Que tratamos de comunicar o de tener formas de comunicación en las cuales intentamos estratégicamente conseguir un beneficio, ¿no?, para nosotros mismos, o de repente en el caso, por ejemplo, de las personas que convencen a otras personas, a otros chicos, para lo que es el consumo de drogas. Entonces se les da mensajes falsos, muchas veces se inicia con una comunicación muy seductora, muy atractiva, ¿cierto? Pero que está cargada de mitos, de información falsa, etcétera, etcétera, que busca manipular, ¿ya? Manipular a la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fomentar? Como ya nosotros lo debemos saber, es el tema de la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir la comunicación asertiva? Es justamente la forma adecuada de comunicar nuestras acciones. Comunicar lo que sentimos de forma directa, pero a su vez también poder tener en cuenta al otro, poder saber en qué momento vamos a comunicar las cosas, aprender a decir que no, aprender a hacer un buen uso de los mensajes, saber qué mensajes vamos a transmitir, saber cómo está reaccionando la otra persona y que el mensaje pueda ser efectivo, ¿ya? Entonces, la comunicación es algo bastante importante dentro del trabajo que se realiza como facilitador, y es importante también que no solamente fomentemos comunicación entre las personas con las cuales trabajamos, sino que también nosotros podamos tener un buen estilo de comunicación. Y esto es muchas veces difícil, ¿no? O he observado mucho pues que a veces cuando uno como profesional trabaja en la comunidad es importante mantener un sentido horizontal de comunicación. Hay que ser muy observador en las formas, los usos, los modos lingüísticos que tienen las personas, porque cada comunidad tiene su particularidad lingüística, tienen sus jergas. Entonces es importante poder identificar y conocer justamente este tipo de expresiones. Es importante no escandalizarnos, por ejemplo, si escuchamos por ahí una palabra subida de tono, sino entender las cosas dentro de un contexto. Es importante poder comunicarles a las personas las cosas de forma horizontal. Es importante fomentar el diálogo. Si uno no dialoga con la comunidad, entonces es en vano realizar una intervención porque no lo vas a lograr. ¿Ya? Tiene que ser una cuestión de diálogo, de que yo comunico cosas y la comunidad también me va a comunicar muchas cosas. La comunidad me comunica muchas cosas, desde que yo llego a la comunidad, desde que hago el mapeo, desde que hago el diagnóstico, desde que busco a los dirigentes de la zona, desde que visito las instituciones, la comunidad también me comunica a mí. Entonces tengo que estar atento, tengo que estar muy atento a poder percibir todas las cosas que la comunidad me está transmitiendo y que este sea un proceso de diálogo, un proceso dialéctico en el cual yo aprendo, en que yo me comunico y la comunidad también lo hace conmigo. Entonces, importante el tema de la comunicación. Lo siguiente que vamos a trabajar es el tema de la presión social y de grupo. Si bien es cierto, todos nosotros pasamos por lo que es la presión social, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos somos parte de un grupo, todos pasamos por un proceso de socialización, todos pertenecemos a distintos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta forma existe una presión de grupo positiva. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia a un grupo nos puede hacer surgir en distintas actividades, ¿no? Quizás de repente, por ejemplo, en la educación básica, en el colegio, pertenecer a un grupo y que varios del grupo sean músicos, les guste la música, toquen algún instrumento musical. Entonces, de repente, por presión de grupo positiva,
una persona también pueda interesarse por el tema de la música y finalmente le pueda agradar bastante, pueden formar una banda, como mucho pasa con muchos chicos. Es una presión de grupo positiva. Pero lo que nosotros trabajamos en el tema de las drogas es la presión de grupo negativa. Cuando esta presión que ejerce el grupo sobre el individuo pueda resultar perniciosa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo en el cual la mayoría consume, decirle a esta persona que también tiene que consumir, o que para pertenecer a cierto grupo tiene que consumir drogas o realizar actividades delictivas, que quizás esta persona tenga alguna característica diferente, ¿no? Y por presión de grupo llegue a tener conductas alienantes, ¿cierto? Puede suceder una serie de actividades que justamente no contribuyen al desarrollo de la persona. Entonces, hay personas que son muy vulnerables a la presión de grupo. Si de repente por ahí me dicen que tengo que tomar una copa de vino o un vaso de cerveza para elevar mi hombría o para sentirme que soy más adulto, entonces la persona que es vulnerable a la presión de grupo, todos somos vulnerables a la presión de grupo, lo va a realizar. Entonces la idea es poder manejar la presión de grupo y aprender una palabra muy importante, que es la palabra no. Aprender a decir no cuando sea necesario. Entonces es importante que, si bien es cierto, muchas personas tienen un alto sentido de pertenencia al grupo, o tienen una necesidad de pertenecer a un grupo, es importante que el desarrollo y las decisiones individuales puedan estar por encima de una presión de grupo negativa. Entonces es un derecho que le debemos enseñar a las personas. Todos pertenecemos a un grupo, es muy importante, pero hay que aprender justamente a decir no, y hay que aprender cuando la presión del grupo está rebasando mis límites personales, ¿no? Lo siguiente que vamos a trabajar, ¿ya?, luego de ver la presión social y de grupo, es el tema de la autoestima. Nosotros conocemos, creo que bastante, lo que es el tema de la autoestima, pero en este caso, orientándolo al tema de drogas, ¿qué quiere decir? Obviamente una persona que no tiene un sentimiento de valoración positiva hacia sí mismo, por ende no va a considerar lo que es el tema de la salud, no va a considerar lo que es el tema de su autorrealización, de las metas que pueda tener, y por ende va a pensar que las drogas es algo positivo para sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona, por ejemplo, tiene que conocerse. Entonces tiene que conocer cuáles son mis debilidades, ¿cierto?, pero también mis fortalezas. En muchos casos que nosotros tenemos es que la persona, por los distintos problemas que tienen quizás, siempre focaliza su percepción en las debilidades, pero no en las fortalezas. Entonces, porque esta persona tiene una imagen de sí mismo en la cual solamente él existe en base a sus debilidades, ¿no? Él o ella existe en base a sus debilidades y no en base a sus fortalezas. Entonces, la idea es que la autoestima me permite generar un equilibrio entre eso. Entonces, aprender que la persona tiene errores, porque tampoco se trata de que yo soy lo máximo y que todo lo que tengo es positivo, eso tampoco es autoestima, pero es una valoración de mí mismo y con mis debilidades y con mis fortalezas. Lo que justamente les menciono, ¿no?, aceptarse o rechazarse, la autoaceptación. Entonces, la idea es que las personas podamos aceptar las cosas positivas que tenemos y podamos mejorar esas cosas negativas, ¿cierto? Podamos mejorar esas cosas negativas. Eso también es parte de la autoestima, pero tenemos que empezar por aceptarnos. Y ahora, la aceptación no solo es a nivel de la personalidad, sino a nivel del fenotipo que tienen las personas. Personas que de repente pueden ser de cierto grupo étnico. Entonces, aceptarme que soy de cierto grupo étnico, aceptar el fenotipo que tengo, mis características, mis rasgos, el color de pelo, el color de ojos, aceptar lo que tengo, porque obviamente a menos que hagamos una cirugía extraordinaria, eso no va a cambiar. Entonces, tenemos que aprender a aceptar lo que físicamente tenemos, ¿no? Hay muchas personas que no lo aceptan,
y se generan problemas alrededor de eso. ¿Qué más dice? Finalmente es quererse, ¿no? Es quererse, es lo que popularmente nos dice la gente, es quererse a uno mismo, ¿no? El tema de la autoestima también dentro de la comunidad es un concepto que está bastante claro, ¿no? Las personas, tú les hablas de autoestima y dicen quererse a uno mismo, apreciarse a uno mismo, lo tienen bastante claro, pero la idea es que no solo lo tengan claro a nivel cognitivo, sino que también a nivel actitudinal, ¿no? Que lo tengan claro dentro de un contexto concreto. Entonces, ¿qué es autoestima? ¿No? Es que las personas sean capaces de mirarse a un espejo y no sentirse que se les va a acabar el mundo. Entonces, una persona con la autoestima elevada es una persona que tiene menos riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Una persona que no tiene una autoestima elevada, entonces tiene un mayor riesgo de poder caer en el consumo de sustancias psicoactivas. Para eso también es importante que podamos analizar el contexto, el círculo en el cual se desempeña esta persona. Por ejemplo, de repente puede ser una persona en la cual la familia siempre le ha enviado mensajes para disminuir su autoestima. Entonces, en ese caso podemos tener, es importante poder conocer el círculo más cercano en el cual se desempeña esta persona. Entonces, vemos el tema de la autoestima. La autoestima también es siempre uno de las primeras sesiones que se desarrolla dentro de un taller de prevención del consumo de drogas. Necesariamente, si queremos hacer un taller, si queremos hacer una intervención, tenemos que hablar de la autoestima. Ahora, la autoestima es bueno trabajarla a nivel de actividades vivenciales, más que brindar conceptos que mal o bien la comunidad ya tiene claro el concepto, lo tiene claro a nivel cognitivo, es brindarles actividades que les permitan darse cuenta de forma concreta qué es la autoestima. Por ejemplo, hay actividades en las cuales se trabaja con espejos, ¿cierto? En las cuales se hace juegos, en las cuales ellos tienen que hacer dibujos de ellos mismos y donde el facilitador justamente orienta los productos de estas actividades hacia un mejor entendimiento de lo que es la autoestima y hacia un cambio en las actitudes que tienen las personas. Bueno, tenemos también la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir la toma de decisiones? Dice que es un proceso por el cual debemos aprender a elegir una alternativa de manera consciente, responsable, para hacer frente con éxito a las diferentes dudas que se nos presentan en la vida diaria. ¿Qué quiere decir? La toma de decisiones es importante porque a lo largo de nuestra vida nosotros siempre estamos tomando decisiones. Entonces, cuando uno toma decisiones, lógicamente existen alternativas. Entonces, siempre en el tema en la problemática de drogas, las drogas siempre van a ser una alternativa para la persona que pasa por un proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, lo que se observa siempre en muchos casos que nosotros tenemos es la decepción amorosa. Cuando existe un caso de decepción amorosa, a la persona también se le presentan distintas alternativas, ¿cierto? Entonces, trato de seguir con mi vida, tratar de olvidarme de lo que me pasó, simplemente me entro en un estado crítico y estoy llorando todo el día, ¿no? Trato de superarlo, de olvidarme, de negar lo que me pasó, emborracharme, por ejemplo, hasta morir, que es parte del estado de depresión, emborracharme para poder olvidarme, y es algo que siempre está presente, ¿ya? O en todo caso, fumar marihuana, ¿no? Es una alternativa que está muy tentadora justamente. Entonces, la idea de la toma de decisiones es que sea una decisión responsable y consciente, ¿ya? Nos va a permitir las tomas de decisiones afrontar con éxito las situaciones que se nos presenten en la vida. Ahora, para una buena toma de decisiones hay que tomar en cuenta la historia personal, la influencia de terceras personas, la información y los valores. ¿Qué quiere decir? A lo largo de la historia personal es importante que la persona haya desarrollado una buena cultura de toma de decisiones desde niños. Muchas veces hay padres que crían a sus hijos de forma muy dependiente. Es cierto que como son niños y ciertamente son dependientes de los padres,
los niños no pueden tomar decisiones por sí mismos. Pero entonces es importante que los padres aprendan a escuchar justamente, o a que el ser humano desde las etapas más tempranas aprenda equivocándose, ¿no? Aprenda a tomar sus propias decisiones. Entonces, obviamente, cada decisión responde a cosas más simples que otras. La influencia de terceros, que está relacionada a lo que es el tema de la presión de grupo, o por ejemplo amistades cercanas, etc. La información que pueda tener la persona. Muchas veces las personas toman decisiones en base a mitos, creencias, cosas que han escuchado, rumores, etc. Y no hay información comprobada, científica, o que tenga un cierto nivel de aceptación, etc., ¿no? Y finalmente, bueno, los valores que tenga la persona, ¿no? ¿Cuál es el nivel de honestidad, de humildad, de solidaridad, todo este espectro de valores en el cual esta persona se ha formado? Entonces, cuando trabajamos el tema de drogas, es importante aplicar una buena toma de decisiones. Entonces, yo les digo siempre a los chicos, cuando se conversa con ellos, es que nosotros no podemos decidir por la persona con la cual estamos interviniendo. Tenemos que hacer que la persona tome su propia decisión. Yo no puedo decirle ni ordenarle que haga eso. Yo no puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Yo te digo, porque yo soy el experto, que tú no tienes que tomar drogas. Entonces yo estoy decidiendo por ti. Lo que tenemos que hacer es justamente enseñarles a los chicos a analizar el problema, a analizar la situación, y a que ellos mismos puedan decidir. Ofrecerles las posibilidades. Si tú tomas drogas, mira, estas son las posibilidades. Si tú no tomas drogas, estas son las posibilidades. A ver, ¿qué es lo que va a suceder? Y enseñarles justamente por qué es importante que tome una buena decisión. Ahí tenemos un circulito, ya, en el cual vemos que por dónde se empieza, ¿no? Definiendo el problema, qué es el problema, qué pasó, qué sucedió, etcétera. Analizando el problema, analizándolo profundamente, analizando cuáles son las alternativas, evaluar esas alternativas justamente, cuáles los pros, los contras, elegir las alternativas, elegir la alternativa adecuada y finalmente aplicarla. Entonces, ese círculo nos ilustra a grandes rasgos lo que significa una buena toma de decisiones. El siguiente punto es la solución de conflictos. ¿Qué sucede en la solución de conflictos? Esto es un punto bastante delicado, porque justamente son los conflictos mal resueltos o no resueltos los que muchas veces llevan a una persona al consumo de drogas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué cosa es un conflicto en primera instancia? Un conflicto es una circunstancia en la cual dos o más partes perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcialmente, en función a intereses supuestamente contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo en el cual actúan en permanente oposición. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, tomemos un caso simple, que es un caso de pareja. Entonces, existe, por ejemplo, lo que es la incompatibilidad de caracteres en las parejas. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero A, mi pareja quiere B. Entonces, si nosotros buscamos imponer nuestra posición y la otra persona también, entonces nunca se va a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es la palabra clave acá? Acuerdo, en que tenemos que aprender también a perder un poco de eso que nosotros queremos para ganar justamente lo que es el acuerdo, ¿cierto? Para ganar justamente lo que es la conciliación. Entonces, muchos chicos no logran tener una solución de conflictos justamente porque no quieren perder el tema de lo que ellos quieren, no quieren dar su brazo a torcer, como se dice. ¿Qué sucede? Entonces, estos conflictos no resueltos generan frustración, generan ansiedad, generan un deseo de escape. Entonces, estos conflictos no resueltos generan justamente que los chicos, las chicas, busquen lo que es el tema de las drogas para justamente darle, entre comillas, una solución a su conflicto. Entonces, hay que facilitar procesos que nos permitan llegar a una adecuada solución de conflictos. Uno, lo que les vengo diciendo desde hace bastante rato, que es el diálogo, ¿no? Si
uno no va a esperar solucionar sus conflictos, sino puede dialogar. Ahora, para dialogar uno tiene que desarrollar procesos empáticos, ponerme en el lugar del otro, tiene que saber escuchar, ¿no? No solo es hablar, sino saber escuchar, tiene que saber comunicar sus ideas, tengo que saber comunicarlas de forma adecuada. Entonces, es importante el diálogo para poder realizar una solución de conflictos. ¿Qué más es importante en la solución de conflictos? Poder analizar que de repente siempre existen puntos en común en los cuales las personas se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son esos puntos en común? De repente, nunca los conflictos deben ser solucionados de forma visceral o en momentos en los cuales exista un alto nivel de tensión, lo que llamamos las discusiones, las peleas. Nunca es la forma de poder solucionar los conflictos. La idea clave es justamente el diálogo, donde se llegan a acuerdos. Y si lo hacemos de esa forma, van a existir puntos de acuerdo. Quizás no sean todos, pero sí van a existir puntos de acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer es justamente facilitar esto. Facilitar que las personas puedan encontrar esos puntos de acuerdo y disminuyan esta frustración que deja un conflicto irresuelto, esta búsqueda de escape, esta ansiedad que dejan lo que son los conflictos no resueltos. Tenemos también el tema del manejo del estrés. Entonces, el estrés es el cambio que se produce dentro de nuestro organismo por una situación nueva, en la mayoría de los casos, o una situación a la cual nosotros no estamos acostumbrados o en la cual nosotros no podemos manejarnos de forma normal. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos dos tipos de estrés. Existe el estrés positivo, llamado eustrés, ¿cierto? No todo el estrés es negativo, porque el estrés puede influir de forma positiva en mi vida si sé manejarlo. ¿Por qué? Porque me permite tener vitalidad, entusiasmarme, ver las cosas de forma optimista, quizás resistir a las enfermedades, una resistencia física, estar vivaz, tener relaciones personales óptimas, etc. Como por ejemplo, si de repente tengo que elaborar una tesis. Entonces la tesis genera mucho estrés positivo, ¿no? Porque es un tema vinculante a lo que uno desea, a lo que uno quiere hacer. Entonces hay que buscar información, hay que contactar con personas que están capacitadas en el tema, hay que leer, hay que llamar a muchas personas, hay que asistir a conferencias, a conceptos, hay que escribir, hay que resumir, hay que investigar, hay que hacer una serie de cosas. Entonces, eso te va a generar estrés, que es un estrés positivo, que cada cosa me hace entusiasmarme más, ¿cierto? Pero también existe por el otro lado el estrés negativo. Es un estrés donde las personas no podemos manejarnos, al cual las personas no podemos ajustarnos. Entonces, el estrés negativo me va a generar cansancio, me va a generar irritabilidad, disminuir mi concentración, depresión, pesimismo, susceptibilidad a ciertas enfermedades y una baja productividad y baja creatividad. Entonces, tenemos que nosotros trabajar también con los chicos lo que es el tema de un equilibrio. Uno, no hacer más cosas de las que podemos hacer. Porque hay muchos chicos que se entusiasman, lo cual no está mal, pero ese entusiasmo hace que de repente quieran hacer todo a la vez. Entonces, cuando no pueden hacer todo a la vez, todo lo que se habían planteado en un principio, entonces esto les va a generar una frustración. Entonces, para otra vez ya no lo van a querer hacer, se van a cansar, no van a poder cumplir con las cosas que habían deseado y van a tener una disminución justamente de ese optimismo, de ese entusiasmo que habían demostrado al principio. Entonces, es importante poder generar un equilibrio. Es importante también poder enseñar estrategias para poder manejar el estrés, como es por ejemplo el tema de la relajación. Es muy importante manejarlo a nivel físico. Ahora, por ejemplo, que existe un alto nivel de estrés por el ritmo de vida en el cual nosotros vivimos, existen alternativas nuevas, muy saludables, el tema del yoga, el tema del tai chi, el tema de respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, actividades muy saludables en las cuales se pueden trabajar. Y el manejo del estrés
también lo podemos realizar a través de la promoción de estilos de vida saludables. Obviamente una persona que solamente tiene actividades que le generan un estrés negativo y no tiene actividades recreativas, entonces esta persona va a tener justamente cansancio, va a estar irritable, se va a enfermar a cada rato. Entonces, porque no tiene actividades que le generen placer, que le generen disfrute. Entonces, buscar también que las personas puedan tener un sentido de vida equilibrado. Ahora, existe el mito, por ejemplo, la creencia de que el estrés, para disminuir el estrés, por ejemplo, si me fumo un porro de marihuana, se disminuye el estrés. O si de repente un cigarrito para disminuir el frío, disminuir el estrés. Que de repente el alcohol puede levantarme, ¿cierto? Estos mitos justamente hacen a que las personas le vayan atribuyendo a las drogas la solución de sus problemas, la disminución de su ansiedad, y cuando realmente no es así, ¿no? Las sustancias psicoactivas no pueden reemplazar a la capacidad que el ser humano puede desarrollar por sí mismo. Entonces, es importante justamente que nosotros podamos manejar un equilibrio en lo que es el tema del estrés. El eustrés o estrés positivo está bien, ¿no? Si nos va a generar optimismo, si nos va a hacer bien las cosas y poder cumplir lo que queremos, está bien. Pero cuando ya la persona va por encima de las posibilidades que tiene, entonces ya existe un nivel de riesgo. Y tenemos también, bueno, eso ha sido todo lo que estamos trabajando. Finalmente, como conclusión, vamos a decir que la intervención en el tema de drogas, debe contemplar estos puntos que nosotros hemos trabajado. Entonces, ahora, ¿cómo es que vamos a desarrollar esta intervención comunitaria? Entonces, puntos claves. El profesional es un facilitador. El profesional tiene que mimetizarse dentro de la comunidad con la cual va a trabajar. ¿Qué quiere decir? Es importante por eso revisar conceptos básicos de antropología, de cómo las personas se vinculan con las comunidades, con las culturas. Tenemos que ver cómo las personas visten, cómo las personas trabajan, qué es lo que las personas hacen, de tal forma que nuestra intervención en la comunidad sea exitosa. Entonces, nunca el profesional tiene que sentirse por encima de la comunidad. Simplemente los horizontes son distintos. La comunidad tiene un horizonte, el profesional tiene otro horizonte. Nunca es una relación jerárquica, es una relación dialéctica en la cual el profesional interactúa y dialoga con la comunidad. Entonces, eso es para poder empezar. Después, ¿qué más es importante? Conocer estos conceptos que hemos mencionado y poder trabajarlos mediante talleres y aplicando lo que es animación sociocultural. ¿Qué quiere decir la animación sociocultural? La animación sociocultural son estrategias, actividades mediante las cuales nosotros vamos a poder conseguir de forma más exitosa nuestro trabajo. Hay que hacerlo de forma creativa, hay que hacerlo de forma dinámica, hay que hacerlo mediante juegos, hay que hacerlo utilizando gráficos, hay que hacerlo utilizando sociodramas, etc. Eso es animación sociocultural. El profesional tiene que manejar, no un profesional que va a trabajar la problemática de las drogas en la comunidad, no puede venir con su PowerPoint y sentarse a hacer una exposición de 1 hora y pensar que con eso va a lograr un efecto positivo. No, el trabajo se hace a partir de talleres, ¿ya? Es donde se trabajan también los conceptos teóricos, pero de forma en el cual la comunidad puede entenderlos en el sentido concreto, ¿cierto? Entonces eso es importante. Otro, el tema no proponer un mensaje discursivo, un mensaje en el cual profético, ¿cierto? Como si nosotros fuéramos estuviéramos por encima de la comunidad o tuviéramos la solución a todas las cosas. Entonces la idea es que podamos nosotros justamente trabajar estos conceptos que les he mencionado, pero de forma organizada y siempre vinculándonos con la realidad. Nunca demos recetas,
No existen recetas porque cada persona es diferente. No hay que darle receta, hay que propiciar que la persona se dé cuenta de lo que existe. Y es importante también poder informarnos, estar muy informados de lo que es el tema de las drogas, ¿no? Estar bien informados, bien leídos. Y bueno, obviamente algo que ya es parte de la ética del profesional es que si uno trabaja el tema de drogas en la comunidad, si uno quiere hacer una intervención de prevención en el tema de drogas, uno tiene que también demostrar justamente conductas moderadas, ¿cierto? Porque el trabajo en comunidad, de repente voy a ir a trabajar el tema de drogas y en mi maletín tengo una cajetilla de cigarrillos porque a mí me gusta fumar. O voy y estoy oliendo a cigarrillos porque me fumé 2 cigarros antes de ir al trabajo en la comunidad. O en algunos casos oliendo alcohol. O estoy trabajando el tema de drogas en la comunidad y me fui de juerga todo el fin de semana y terminé por las calles. Entonces es un tema ético también que hay que demostrar. Todas las personas que trabajan el tema de drogas tienen que demostrar un tema ético. Ahora no significa que todos nos vamos a volver abstemios y no vamos a trabajar para trabajar el tema de drogas, no, sino que hay que tener una conducta moderada, de tal forma que exista coherencia entre lo que uno está enseñando a la comunidad y lo que uno desarrolla en su vida personal. Bueno, en líneas generales, este es el trabajo de lo que es procesos y metodologías de intervención comunitaria. Esperamos haber sido de su provecho y ya lo estaremos ampliando más adelante en lo posterior al curso. Muchas gracias. Este es Tania Vega Quesada de la ONG Cedro y ha sido un gusto estar en este trabajo con ustedes. Muchas gracias.